Ayer fue mi primer día de clases y la verdad es que debo arrepentirme de todo lo que dije. Es un honor y es un orgullo haber sido aceptado en esta venerable institución. Adivinen quién se metió en un quilombo. Soy Tincho Fierro y estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Un día de clases, ni siquiera 5 minutos de clase tardé en confirmar lo que sospechaba. Este lugar es una reverenda porquería. Y ni siquiera fueron los primeros 5 minutos de clase, porque llegué tarde, así que los primeros 5 no estuve. A los siguientes 20 tampoco. Y me lo hicieron saber, ¿eh? Los instrumentos son para los estudiantes que se presentan en horario. No me querían dar un violín. Todos tocando y yo sentado ahí como un boludo. Le dije que venía a buscar el violín a mi cuarto. Si sales de este salón, no puedes volver a ingresar. Lo buscas en el receso. Pero que se vayan todos a cagar. Después hicieron que nos presentáramos. Un embole. Pensá en el alumno más insoportable y chupamedias de tu clase. Bueno, multiplicado por 30. 30 salames queriendo lucirse frente a un viejo decrépito. ¿Y ese sonido? Ese sonido quiere decir que rompimos una regla. Decirle viejo decrépito a un profesor creo que es causa suficiente para realizar críticas negativas acerca de los miembros del cuerpo docente del conservatorio. Pero por si acaso, no se le entiende nada cuando habla. Menos mal que me senté en el fondo porque bañó en saliva a todos los de las primeras filas. Y creo que si alguna vez llegara a escuchar uno o dos ultraviolentos se caería muerto. Ahí mismo. Igual hubo un momento muy lindo en la clase. De toda esa manga de personajes que nombré antes, hubo uno que se destacó. Javier Soto. Javier Choto. Javier Choto. Se pasó toda la clase hablando sobre su experiencia. Maestro, a ver cómo lo puedo decir, no nos importa. Pero la cosa no terminó ahí. En el recreo estaba con un grupito. Llamémoslos los salvajes. Pasaron cerca mío y los escuché decir que la única razón por la cual yo estoy acá es porque estoy acomodado. Y tienen razón, no voy a mentir. Puede ser que esté un poquito acomodado. Pero en la segunda hora el galleguito se quiso pasar de canchero. En un momento el profesor nombró una suite de Handel y el caradura se puso a tocarla sin que nadie lo invitara. El problema es que no debía tener la pieza muy fresca, porque le pifé la mitad de las notas. 2 palabras. Demasiado ego. ¿El de este pibe? Sí. Pero me refiero a otra cosa. En 1999 Charlie editó su 4º disco en vivo. Demasiado ego. Y da la casualidad que el recital arranca con ese movimiento de Handel. Disculpa, Javier, creo que suena así. No se pueden imaginar la caripela del galleguito cuando la toqué. Perfecta. Hasta el profesor me aplaudió. Encima cuando terminó la clase me acerqué y le dije: avísame si necesitas una mano con algo. Campeón. La calentura del chabón. Ya sé que no me puedo meter en quilombos, pero un poquito de rock te pido. Un poquito y nada más.